Bienvenidos a Clásicos Puritanos en Voz, donde damos vida a la sabiduría atemporal de los Puritan Paperbacks. Obras clásicas de fe y devoción. Actualmente leemos El misterio de la providencia de John Flavel, un libro que nos invita a reconocer la mano de Dios guiando cada detalle de nuestra vida. Escrito en 1678, sigue siendo una fuente rica de ánimo para los creyentes hoy. Consulta ahora a la providencia si esto no es así, conforme lo declara la palabra. Pregunta a tu propia experiencia y verás que así lo ha ordenado la providencia a lo largo de tu vida. ¿Cuándo te has vuelto confiado, vano o carnal, sin que Dios te haya enviado alguna providencia que te despertara? ¿Cuándo heriste tu conciencia con culpa, sin que Dios te hiriera en alguno de tus afectos o placeres más queridos? Tan habitual es esto en el trato de Dios, que muchos cristianos, al observar su propio estado y conducta, han presentido las aflicciones antes de que llegaran. No digo que Dios nunca aflige a su pueblo, sino por causa del pecado, pues puede hacerlo para probarlos. Primera de Pedro 4:12. Tampoco digo que Dios castigue con vara cada pecado, porque ¿quién podría mantenerse en pie entonces? Salmos 130:3. Pero sí afirmo que el proceder habitual de Dios es visitar los pecados de su pueblo con varas de aflicción y hacerlo por misericordia a sus almas. Por esta razón, la vara de Dios estuvo sobre David en una larga sucesión de problemas en su reino y su familia, después de su gran transgresión. Segundo Samuel 12:10. Y si investigáramos cuidadosamente las raíces y causas de las miserias bajo las cuales gemimos nosotros o nuestras familias, las hallaríamos en nuestras propias desviaciones del Señor. Jeremías 2:19, 4:18. ¿No se han cumplido todas estas advertencias y amenazas de la palabra con exactitud mediante la providencia en tu propia experiencia? ¿Quién no puede ver la verdad infalible de Dios en todo lo que ha dicho? Y no es menos evidente la veracidad de las promesas para todos los que observan cómo la providencia las cumple cada día en nosotros. Considera cuán grande seguridad ha dado Dios a su pueblo en las promesas, que nadie perderá nada por negarse a sí mismo por amor a Él. Él nos ha dicho: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10:29-30. Lo que David encargó a Salomón ha sido comprobado como verdad por experiencia por miles de personas. Primera Crónicas 22:12-13. Que el verdadero camino hacia la prosperidad consiste en mantenerse fiel a la regla de la palabra, y que la verdadera razón por la cual los hombres no prosperan
es por haber abandonado esa regla. 2 Crónicas 24:20. Es cierto que, si Dios ha determinado destruir a un hombre, puede permitirle por un tiempo que tenga éxito y prospere en su pecado, para endurecerlo aún más. Job 12:6. Pero no sucede así con aquellos a quienes el Señor ama. Sus recursos pecaminosos jamás prosperarán. La palabra prohíbe depositar tu confianza en la criatura, aun en las más grandes y poderosas entre ellas. Salmos 146:3. Nos dice que es mejor confiar en el Señor que en los hombres. Salmos 118:8. Nos prohíbe poner nuestra seguridad en las criaturas más cercanas a nosotros por lazos naturales. Miqueas 7:5. Y maldice al hombre que confía en la criatura con la confianza que sólo pertenece a Dios. Jeremías 17:5. Consulta los hechos de la providencia en este asunto y verás si la palabra no se cumple en ello. ¿Alguna vez te apoyaste en una caña egipcia sin que se quebrara bajo tu peso y te hiriera, además de engañarte? Oh, cuántas veces lo hemos comprobado en nuestra experiencia. Todo aquello que hemos amado en exceso, idolatrado, o en lo que nos hemos apoyado más de lo debido, Dios lo ha quebrado una y otra vez, haciéndonos ver su vanidad. Así descubrimos que el modo más rápido de perder nuestras comodidades es poner en ellas el corazón de manera desordenada. Porque nuestro Dios es un Dios celoso y no compartirá su gloria con otro. El mundo está lleno de ejemplos de personas privadas de sus consuelos, esposos, esposas, hijos o bienes. Por esta razón y por este medio, si Jonás se alegra demasiado por su calabacera, Dios prepara al instante un gusano para herirla. De ahí que tantas tumbas se abran para enterrar nuestros ídolos lejos de nuestra vista. Si David dice, «Mi monte permanecerá firme, no seré conmovido», las siguientes noticias que recibe son de oscuridad y angustia. Salmos 30:6-7. Oh, cuán verdaderas y fieles encontramos estas palabras de Dios. ¿Quién no puede poner su sello y decir, tu palabra es verdad? Juan 17:17. La palabra nos asegura que el pecado es la causa y la puerta de entrada de la aflicción y el dolor, y que existe una conexión inseparable entre ambos. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32:23. Es decir, los tristes efectos y aflicciones que lo siguen os alcanzarán. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes su iniquidad. Salmos 89:30-32. Consulta ahora la providencia si esto no es así, conforme lo declara la palabra. Pregunta tu propia experiencia y verás que así lo ha ordenado la providencia a lo largo de tu vida. ¿Cuándo te has vuelto confiado, vano o carnal, sin que Dios te haya enviado alguna providencia que te despertara? ¿Cuándo heriste tu conciencia con culpa, sin que Dios te hiriera en alguno de tus afectos o placeres más queridos?
Tan habitual es esto en el trato de Dios que muchos cristianos, al observar su propio estado y conducta, han presentido las aflicciones antes de que llegaran. No digo que Dios nunca aflige a su pueblo, sino por causa del pecado, pues puede hacerlo para probarlos. Primera de Pedro 4:12. Tampoco digo que Dios castigue con vara cada pecado, porque ¿quién podría mantenerse en pie entonces? Salmos 133. Pero sí afirmo que el proceder habitual de Dios es visitar los pecados de su pueblo con varas de aflicción y hacerlo por misericordia a sus almas. Por esta razón la vara de Dios estuvo sobre David en una larga sucesión de problemas en su reino y su familia después de su gran transgresión. Segundo Samuel 12:10. Y si investigáramos cuidadosamente las raíces y causas de las miserias bajo las cuales gemimos nosotros o nuestras familias, las hallaríamos en nuestras propias desviaciones del Señor. Jeremías 2:19, 4:18. ¿No se han cumplido todas estas advertencias y amenazas de la palabra con exactitud mediante la providencia en tu propia experiencia? ¿Quién no puede ver la verdad infalible de Dios en todo lo que ha dicho? Y no es menos evidente la veracidad de las promesas para todos los que observan cómo la providencia las cumple cada día en nosotros. Considera cuán grande seguridad ha dado Dios a su pueblo en las promesas, que nadie perderá nada por negarse a sí mismo por amor a Él. Él nos ha dicho: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Marcos 10:29-30. Aunque aquel vil apóstata, Juliano el apóstata, se burló de esta promesa, miles y decenas de miles la han experimentado, y aún hoy están dispuestos a poner su sello en testimonio de su veracidad. Dios la ha cumplido con su pueblo, no solo en las cosas espirituales, como el gozo interior y la paz, sino también en las temporales. En lugar de las relaciones naturales que antes cuidaban de ellos, cientos de cristianos están listos para asistirlos y ayudarlos. De modo que, aunque hayan dejado todo por Cristo, pueden decir con el apóstol: como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Segunda a los Corintios 6:10. Oh, el admirable cuidado y ternura de la providencia hacia aquellos que, por causa de su conciencia, lo han dejado todo y se han entregado a su cuidado inmediato. ¿No existen hoy muchos, así provistos, hasta la envidia de sus enemigos y su propia admiración? ¿Quién no ve la fidelidad de Dios en sus promesas, sino aquel que no tiene corazón para confiar en Él? La palabra de promesa nos asegura que, cualesquiera sean las necesidades o estrecheces en que caigan los santos, su Dios nunca los dejará ni los abandonará. Hebreos 13:5. Y que estará con ellos en la angustia. Salmos 91:15.
Consulta las diversas providencias de tu vida en este punto, y no dudo que encontrarás la verdad de estas promesas, tantas veces confirmada como veces has estado en aflicción. Pregunta a tu propio corazón, ¿cuándo o dónde te abandonó tu Dios, dejándote hundir y perecer bajo tus cargas? No dudo que muchos de vosotros habéis estado en dificultades tan grandes que no veíais salida posible por los ojos de la razón. Sí, dificultades que quizás tambalearon vuestra fe en la promesa, como cuando David dijo: «Algún día moriré a manos de Saúl». 1 Samuel 27:1. O cuando exclamó: «Todo hombre es mentiroso». Salmos 116:11. Hasta el mismo Samuel. Sin embargo, lo vemos salir de aquel mar de tribulación, y las promesas se cumplieron en cada detalle. Lo mismo, sin duda, podéis observar en vuestro propio caso. Preguntad a vuestras almas, y ellas os responderán. ¿Os abandonó Dios en el día de la angustia? Ciertamente faltaríais a vuestra propia experiencia si dijeseis que sí. Es verdad, habéis pasado por apuros en los que no veíais salida y pensabais que pereceríais, dificultades que tambalearon vuestra fe en las promesas y os hicieron dudar de si la fuente de toda suficiencia se abriría para vuestro socorro. Sí, dificultades que os llevaron a murmurar e impacientaros, provocando así al Señor a apartarse de vosotros en medio de vuestra angustia. Pero aún así, veis que no os dejó. Él ha fortalecido vuestra espalda para soportar, o ha aligerado vuestra carga, o bien ha abierto una puerta de escape inesperada, conforme a la promesa. 1 Corintios 10:13. De modo que el mal que temíais no os sobrevino. Leéis que la palabra de Dios es el único sostén y consuelo del alma piadosa en el día oscuro de la aflicción. Salmos 119, 50, 92. 2 Samuel 23, 5. Y que fue escrita para este mismo propósito. Romanos 15, 4. Ninguna regla de prudencia moral, ningún remedio natural puede hacer por nosotros lo que la palabra hace. ¿Y no es esta una verdad sellada y atestiguada por 1000 experiencias innegables? De esta fuente han sacado los santos su consuelo cuando desfallecían bajo la vara. Una sola palabra de Dios puede hacer más que 10.000 palabras de hombres para aliviar un alma angustiada. Si la providencia alguna vez te ha dirigido hacia promesas que te aseguran que el Señor estará contigo en la tribulación, Salmos 91, 15, o que te animan a soportar con gozo las cargas externas mediante la paz interior, Juan 16, 33, o que te aseguran la ternura y moderación de Dios en su trato contigo, Isaías 27, 8, o que te muestran los frutos benditos que surgirán de tus aflicciones, Romanos 8, 28, o que confirman tu relación y el amor de Dios hacia ti, aún bajo tus penas, 2 Samuel 7, 14. Oh, cuánta paz y alivio han seguido, y cuán ligera se volvió tu carga, comparada con lo que era antes. La palabra nos enseña que no hay mejor manera de prosperar con nuestras posesiones
que usarlas con liberalidad gozosa para Dios, y que retener nuestra mano cuando Dios y el deber nos llaman a dar, no redundará en nuestro beneficio. Proverbios 11, 24 a 25, 19, 17, Isaías 32, 8. Consulta ahora la providencia y hallarás que en todo concuerda con el testimonio de la palabra. Oh, cuán verdadera es la Escritura en este aspecto. Hay miles de testigos vivientes que pueden dar fe de ambas partes de esta proposición. Lo que los hombres ahorran con una mano, como ellos lo llaman, la providencia lo disipa con la otra. Y lo que esparcen con una mano generosa y un ojo sincero para Dios, eso mismo les es devuelto con abundancia, ya sea a ellos o a los suyos. Jamás perdió nadie por dar para Dios. El que presta al pobre, presta al Señor. O, como algunos interpretan ese texto, deposita su dinero a interés con el Señor. Algunos han observado cómo la providencia ha duplicado todo lo que han invertido en favor de Dios, de maneras que jamás imaginaron. La palabra asegura que el mejor medio para que un hombre gane el respeto y el afecto de los demás es dirigir su camino de tal manera que agrade al Señor. Proverbios 16, 7. ¿Y no lo confirma la providencia? Así lo comprobaron aquellos 3 jóvenes hebreos, Daniel 3, 28 a 29, y también Daniel mismo, Daniel 6, 20 a 22. Esto mismo sostuvo la reputación de Juan ante la conciencia de Herodes, Marcos 6, 22, y se vio también cuando Constancio emitió aquel decreto de prueba. Los que permanecieron fieles fueron honrados, y los que cambiaron su fe fueron expulsados. Jamás nadie perdió, al final, por su fidelidad. La Escritura nos enseña que el mejor camino para obtener paz interior y tranquilidad de espíritu en medio de los problemas más desconcertantes es encomendarse a sí mismo y su causa al Señor. Salmos 37, 5 a 7, Proverbios 16, 3. Así como lo has leído en la palabra, así lo has comprobado en tu experiencia. Oh, qué carga se quita de tus hombros cuando entregas el asunto a Dios. Entonces la providencia resuelve tus asuntos de manera consoladora. La dificultad se disipa en cuanto el corazón se somete a Él. Así ves cómo las Escrituras se cumplen por medio de la providencia en estos pocos ejemplos que he dado. Compáralos con cualquier otro caso y hallarás lo mismo, pues todas las líneas de la providencia parten de la Escritura y vuelven a ella, comenzando y terminando visiblemente en la palabra de Dios. En todas tus reflexiones y observaciones sobre la providencia, asegúrate de reconocer a Dios como el autor y ordenador de todas ellas. Proverbios 3, 6. En todas las providencias agradables de tu vida, reconoce a Dios como el autor y dador de ellas. Recuerda que Él es el Padre de las misericordias, que engendra cada misericordia para ti, el Dios de toda consolación. 2 Corintios 1, 3, sin cuya orden ninguna bendición o consuelo puede llegar a tus manos. Y no pienses que basta con reconocerle de manera general. Cuando recibas misericordias,
Presta especial atención a los siguientes aspectos. Observa el cuidado de Dios por ti. Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 32. Solo necesitas presentarle tus necesidades y ellas serán suplidas. No se inquieten por nada. Filipenses 4, 6. No os atormentéis por ello, pues tenéis un Padre que cuida de vosotros. Observa la sabiduría de Dios en la manera en que distribuye sus misericordias, cómo las ordena conforme a tu condición y cuán oportunamente las envía. Cuando una fuente de consuelo se seca o desaparece, otra se levanta en su lugar. Así fue como Isaac se consoló en Rebeca después de la muerte de su madre. Génesis 24, 67. Gracias por acompañarme hoy en Clásicos Puritanos en Voz. Mi oración es que lo que ha escuchado fortalezca su fe y aliente su corazón a confiar cada vez más en la providencia de Dios. Hasta la próxima, que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerde, también puede escuchar este contenido como podcast en Apple Podcast y Spotify. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, si Dios quiere. Hasta entonces, siga firme en su palabra y en su amor.